adorando frente al mar de cristal, entre la multitud de asombro. Allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá
toda su gloria, en todo su poder, aleluya. Y usted y yo le vamos a decir: santo, santo, santo eres, Señor. Gloria a Dios. Llena mi vida de tu amor, exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida. Oh, necesitamos su presencia, Llénala de exquisita presencia en nuestras vidas. llena mi Oh, aleluya. vida. Dígale al Señor: llena mi vida, Señor. Llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Dígale a Dios, Llena mi dígale a Dios que lo llene en esta mañana. vida. Llénala de ti. Necesitamos su Llénala de ti, Señor. Exquisita presencia, presencia de Dios. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida de tu amor, exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llénala de ti. Llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios, presencia de Dios. Dígale a Dios: llena mi vida, Señor. Llénala de ti. Llénala de ti, Señor. Exquisita presencia, presencia de Dios. Presencia. Aleluya. Llena mi vida, llénala de ti. Llénala, Dios, llénala. Llénala de ti, Llénala, mi Dios. exquisita Oh, no sé si en esta mañana hay presencia, alguien que le quiera decir al Señor como le dijo Jacob: Señor, hasta que no me bendigas no te suelto. Hasta que no me bendiga, Dios, no te voy a soltar. Yo no sé si hay alguien en esta mañana. Llénala de ti, Señor, exquisita Necesitamos la bendición del Dios Todopoderoso. presencia de
necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y le voy a decir por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque se acercan momentos difíciles en el mundo, momentos duros, momentos, aleluya, difíciles. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene, gloria a Dios. Necesitamos de su Espíritu Santo. Yo necesito una doble porción de su Espíritu Santo. Yo no sé cuántos en esta mañana necesitamos una doble porción de su Santo Espíritu. Oh, que le digamos al Señor como le dijo Jacob: Señor, hasta que no me bendigas, Señor, no te voy a soltar. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Y en esta mañana está el que nos puede llenar. En esta mañana está el que nos puede dar una doble porción de su Santo Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a seguir cantándole al Señor en esa mañana. Gloria al Señor Jesús. Dígale: Señor, Señor, yo necesito de tu poder. El impacto de la voz de Dios, son los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su Hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el sordo y caminó. El impacto en el cojo Y el cojo el impacto en el vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impactó panes y peces, multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay y jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su Hijo. El impacto en el ciego Y el ciego vio. el impacto en el cojo Y caminó. el impacto en el sordo Y el sordo oyó. el impacto en el agua en vino se Tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impactó panes y peces, multiplicó. el impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, La gloria de Jesús es algo impresionante. Es
Recibe el impacto Oh, de Dios. aleluya. Recibe el impacto Oh, de aquí Dios está el hoy aquí. Aquí está el que impactó Recibe nuestras el vidas. impacto de Dios. Aleluya. Recibe el impacto de Dios. Oh, aleluya. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Oh, alabado sea Jesús. Aquí. Aleluya. Aquí está, amigo, el que puede hacer grandes cosas. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Gloria a Dios. Aleluya. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Poderoso, 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 poderoso. Tú eres todo poderoso, eres grande y Él es el majestuoso, Todopoderoso. eres fuerte, Eres invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Él es fuerte. Él es invencible. Aleluya. Y no hay otro grande como Él. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios de esta iglesia. Aleluya. Que un día nos compró con su sangre preciosa. Aleluya, aleluya, aleluya. Y aquí está el Señor en el poder de su Espíritu Santo. Aquí está el que caminó, aleluya, sobre las aguas. Gloria al nombre de Jesús. Él es el Todopoderoso. Él es el que abre y ninguno puede cerrar. Él es el que sana, Él es el que restaura, aleluya. Y Él es el que viene pronto por esta iglesia poderosa. Por esta iglesia que un día compró a precio de sangre. Fuerte ese aplauso para el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Aleluya. 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 Oh, lo más grande que le puede pasar a una persona es tener a este Dios majestuoso en nuestras vidas. Aleluya.
de tener a este Dios grande y poderoso en nuestros corazones. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Pueden, hermanos, sentarse. Gloria al Señor. Eso es lo más lindo que le puede pasar a una persona en su vida, amigo. Es tener a este Dios maravilloso en el alma, en el corazón. Es poder sentir su presencia. Gloria al nombre de Jesús. Antes sentíamos una presencia extraña cuando estábamos en el mundo. Pero ahora sentimos la presencia de este Dios maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Bueno, voy a invitar a nuestro hermano Libar, nuestra hermana Miriam, si son tan amables que nos recojan la ofrenda. Y nuestro hermano William con nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí está la presencia del Señor, hermanos. Señor, låt mig vägna vår ningún otro Dios, pero a vos, Señor, låt mig adora vos, ningún cosa como, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa a vos. Tinha outro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Pero a vos. Amén. Y queremos invitar a toda la iglesia que esté atenta al culto el día jueves. Vamos a tener una enseñanza importante, así que queremos invitarles a todos. Gloria al nombre de Jesús. Próximo jueves con la ayuda del Señor. Amén. Y bueno, hermanos, tenemos también el próximo domingo la actividad mensual Pro Templo. ¿Cuál es?
Amén. En últimas, es para que usted sufra menos mañana. Amén. Yo soy pastor, tengo 21 años de ser pastor, crecí toda la vida en la iglesia y yo sé cuando no era pastor y apenas era el presidente de los jóvenes, siendo un joven, me dijo una madre: hermano William, ayúdeme con mi hijo. Usted no sabe cómo lamento el que yo me haya apartado de los caminos de Dios y yo haya descuidado la crianza de mis hijos y ahora dónde está mi hijo. Así que, hermanos, qué bueno uno poder entender esto y comprenderlo. Amén. Dios después me permite ser pastor. Usted sabe cuántas personas se acercan donde uno a decir: pastor, ¿qué hago con mi hijo? Pero, hermanos, cuando los tuvimos en el proceso, no prestamos toda la atención que había que prestar. Así que yo quiero invitarle, hermano, tómese muy en serio la enseñanza y la estructura de sus hijos. Tómesela muy en serio. Es tan importante y de tanto cuidado la enseñanza de nuestros hijos que, hermanos, si no le prestamos atención a esto, lágrimas van a correr. Lágrimas van a correr. Una madre me decía hace unos días: pastor, pero yo no creí que mi hijo iba a terminar así, que mi hija iba a terminar así. Bueno, el problema es que ninguno lo sabemos. Como yo no sé dónde van a terminar mis hijos, yo tengo que preocuparme por construir paso a paso el proceso de ellos. Y si usted y yo lo descuidamos, hermano, vendrán mañana. Y yo le quiero decir, hay personas que llegaron a la iglesia, ya sus hijos habían crecido, no había mucho, realmente hicieron lo mejor que pudieron. Pero, hermano, tenemos padres en la iglesia que sus hijos están aquí desde niños, y a eso sí hay que prestarle atención. Pues quiere decir que mucha enseñanza que se dio se pudo haber descuidado. Y yo quiero invitarle, hermano, esto es muy delicado. El diablo no está detrás de usted. No. Perdón. Al enemigo no le interesamos ni usted ni yo. En últimas, no es tanto nosotros, son nuestros hijos. La única piedra en el zapato del mundo para que el enemigo destruya la sociedad son los cristianos. La piedra en el zapato del enemigo para no destruir y acabar con toda la perversión que ha venido son los cristianos. Y si logra levantar una generación, si se levanta una generación de cristianos que pierdan el norte con sus hijos, hermano, la Biblia dice que en Israel se levantó una generación que no conoció a Dios. Y esa es una buena pregunta para usted y yo hacérnosla. ¿Cómo se levantó en Israel una generación que no conoció a Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta? Los padres. Los padres. Así que, hermanos, que no se nos levante una generación que no conozca a Dios. Que no se nos quede una generación de los que vienen atrás de nosotros que crezcan con un evangelio, hermano, como que sí, como que no. No, hermano, forme, enseñe, estructure a sus hijos. Muéstreles el camino, enséñeles a conocer a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Tengan la bondad, hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 39. Hebreos capítulo 10, verso 39. Libro de Hebreos capítulo 10, verso 39. Amén. Vamos a leer este pasaje
todos a una misma voz. Amén. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo repetimos una vez más, tengan la bondad. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a entonar una alabanza a Dios. Coloque su Biblia a un lado. Cierre sus ojos, hermano, y conéctese con Dios. Dios está tan dispuesto a dejarse sentir, si usted quiere, hermano. Dios está tan dispuesto a llenar con el Espíritu Santo al que quiera recibirlo. Dios está tan dispuesto a cambiarle la vida al que quiera que su vida cambie. Ese es Dios. No porque Él te necesite, porque Él te ama. Por eso lo hace. No porque nos necesite, porque nos ama. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, Señor que Jesús, solo dependo de mí. aleluya. Si notas que las cosas importantes Aleluya. perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Sí, Señor. Me ves preocupado por pensar Aleluya. en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, Oh, aleluya. si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, Gracias, Señor. corrígeme y hazme ver, Gracias, Señor. hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber
aleluya. Oh, aleluya, hermano, que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Gloria a Dios. Hermanos, hemos venido hablando en estos días acerca de la fe. Y hemos venido haciéndolo por varias razones. Una, ese es el lema de nuestra iglesia para el mundo este año, fe siempre. Y es un lema muy importante porque estamos viviendo épocas difíciles. Un cristiano que se acerque a Dios entenderá que el mundo que estamos viviendo hoy no es tan fácil vivirlo. Es el mundo de más comodidades, sí, es el mundo de mayores inventos, más desarrollo de tecnología, pero es el mundo que hizo apertura y apología a la maldad, a la perversión, a la desobediencia. Leyes que van contra la voluntad de Dios las están aprobando. Leyes que son contra naturaleza las están aprobando. Cosas que Dios, pecados que Dios llamó, hermano, la gente hoy dice, no hay problema, eso es la libertad hoy. Así que estamos en un mundo difícil. Y esto nos invita a entender de que la Biblia habla del último tiempo y habla del peligro del último tiempo. Y permítame decirle palabras de Jesús. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la fe de la gente en el último tiempo sería atacada. Pero hoy no nos atacan como atacaban hace años atrás, en el tiempo de Cristo, en la Edad Media, incluso hace 100 años atrás. En ese tiempo, en el tiempo de Cristo, ser cristiano los quemaban vivos por ser cristiano. Después de que Cristo murió y resucitó, la persecución que se desató contra el cristianismo fue terrible. Fue inmensamente terrible, hermano. Ser cristiano implicaba que te quemaban vivo. Ser cristiano implicaba que tiraban tus hijos a las fieras. Así que dejaban que los leones pasaran hambre. Y cuando estaban rugiendo del hambre que tenía el león, entonces le tiraban cristianos allá para que el león los devorase. Así era el precio de ser cristiano en el tiempo después de Cristo. Hermanos, y esos cristianos no negaban su fe. Esos cristianos morían por su fe. Los emperadores enterraban los cristianos en la tierra y le dejaban solo la cabeza afuera. Y luego le untaban miel a su cabeza y traían hormigas para que las hormigas lamiesen la miel, pero después seguían comiéndose toda la piel hasta que moría ahí esa persona. La razón era evangélico como usted y como yo. ¿Por qué murieron? Porque no retrocedieron, porque no negaron su fe, porque no miraron atrás. Hoy no nos persiguen así. Hermanos, en la Edad Media, la Iglesia Católica con la Inquisición se le atribuyen 83 millones de muertes de cristianos en el mundo. ¿Sabe por qué los mandó a matar? Porque no eran católicos, porque eran cristianos como usted y como yo. Así que los torturaron, les arrancaban los brazos. Se llamó la Santa Inquisición, la Edad Media. Y no fue un día ni dos, eso fueron años desmembrando cristianos. Los amarraban a una máquina y los acostaban y los amarraban y empezaban a darle manivela a una máquina, estirando las manos y los pies. Y daban la manivela y cuando giraba, le decían niegue su fe, y al no negar su fe, lo desmembraban de las piernas y le desmembraban los brazos. A otros los amarraron de algunas bestias, caballos y mulas, a un lado una bestia, una mula, y al otro lado otro, y chuzaban el animal
y el animal con la fuerza le arrancaba los brazos. La razón, ser cristiano. Usted y yo hoy somos cristianos. ¿Y sabe cuáles son las dificultades que tenemos para ser cristianos? Que me levanté tarde, que anoche dormí hasta tarde, que tengo ropa para lavar. Pastor, no arreglé la casa. Pastor, es que he estado cansado. Hermanos, y eso nos hace que nuestra fe en este tiempo, hermano, mengue. Eso hace que la fe de muchos cristianos en este tiempo no entiendan, hermano, lo que esto significa, y mucha gente retroceda. Pero también el enemigo en este tiempo ha sacado toda clase de actos, perversiones, libertades para entretener al mundo. Nuestros equipos, hermanos, son una bendición. Esto nos facilitó la vida, ¿verdad que sí? Esto nos facilitó la vida. Yo no soy tan modelo antiguo, pero a mí me tocó conocer los teléfonos, los de, ¿cómo llaman? Los de ruedita, el que había aquí en la casa de ruedita. Y yo fui pastor por allá en un lugar donde, en ese lugar, para que me entrara una llamada, tenían que avisarme con 3 a 5 días de anticipación. Pastor, espere la llamada el lunes a las 9 de la mañana, porque solo había un teléfono, no había señal. Hermanos, pero la semana pasada un adolescente estuvo en mi casa 2 horas, sentado en su celular, concentrado en él, que yo le dije, ¿sí te sabes versículos de la Biblia? Pero cuando lo escucho que le piden un versículo, no sabe un versículo, no sabe qué versículo decir, pero estaba más de 2 horas conectado al celular. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos que pensar el tiempo en que vivimos. Y yo tengo que ser consciente como cristiano tengo que ser consciente de realidades de la vida, hermano. Porque esto va más allá de venir, esto tiene que llevarme como cristiano a ser consciente que Cristo viene y que su palabra está siendo predicada y que yo necesito entenderla, hermano, y que no hay otra manera de que yo viva el evangelio si no tomo esta palabra y la incorporo a mi vida misma. Amén. Así que hemos venido hablando de la fe por todas esas razones. Y yo quiero hoy hablarle del propósito de la fe. Amén. Y quiero que nos detengamos unos minutos a hablar de la importancia de la fe. Y yo quiero que usted entienda que lo que el enemigo más le quiere dañar y le va a robar a usted es la fe. Y donde el enemigo más necesita quitarle a usted en cualquier área donde quiera atacarlo es la fe. Así que el enemigo le va a quitar la fe de que usted crea la palabra. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Hay cristianos que poco buscan a Dios, pero la Biblia dice, búsquenlo ahora. Así que el enemigo nos va a ir llevando a perder, hermanos, esto tan importante. Amén. El enemigo nos va a ir llevando, si nos descuidamos, a quitarnos a nosotros realmente el valor de buscar a Dios, de creerle a Dios, de acercarnos a Dios. Y ahí es donde los cristianos hoy necesitamos entenderlo. Amén. Digamos gloria a Dios. Permítame decirle, hermanos, Dios tiene un propósito al enseñarnos la fe y al invitarnos a ser cristianos de fe. Y hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, o algunas, y es, ¿para qué Dios nos enseñó a creer? Amén. ¿Para qué Dios nos enseña esto de la fe y nos invita a creer y nos dice, crezcan en fe, aumenten su fe? Y permítame decirle, cuando usted vaya a la Biblia, va a encontrar que el Señor habló mucho acerca de la poca fe.
y cuestionó la poca fe, pero también alabó a los que tenían fe. Amén. Así que déjeme decirle, Jesús le dijo a sus discípulos alguna vez, Jesús les llamó la atención y les dijo, hombres de poca fe. Así que Jesús cuestionó en ese momento la fe de sus discípulos, hombres de poca fe. Pero Jesús también le preguntó a algunos hombres y mujeres a los que les hizo milagro. Jesús les dijo, ¿puedes creer que yo lo puedo hacer? ¿Puedes creer? Y un hombre le dijo, Señor, yo creo. Así que Jesús en ocasiones preguntó, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Jesús quería que él reflexionara sobre su fe. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Y yo creo que esas preguntas están tan vigentes en nosotros hoy. Yo creo que Jesús hoy nos diría lo mismo. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Sabe, hermano? Jesús le dijo a Tomás, estaban los discípulos, Jesús les había prometido que moriría, pero que resucitaría. Ellos lo vieron hacer milagros, pero estaban reunidos los discípulos y le contaron a Tomás, Tomás, resucitó Jesús. Y Tomás, así todo valentón, todo guapo, todo incrédulo, Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Yo si no lo veo, no le creo. Y si no meto mi dedo en las heridas, en las llagas de él, yo no voy a creer que es Jesús. Así que me lo pueden traer, pero aunque me lo traigan, yo quiero ver los huecos que le hicieron en las manos y yo quiero meter mi dedo ahí. Hermano, ¿sabe que hay gente así en este tiempo? A mí hay gente que me dice, pastor, a mí el día que Dios me hable, ese día me arrepiento. Pues yo le tengo una muy mala noticia. Usted y yo no somos nadie para que Dios venga a hablarnos. No. Hay gente que dice, si Dios saca su agenda y organiza una cita exclusiva conmigo, hablamos. Dios no está interesado tanto en que usted tenga que ser convencido. Dios dice, si quieres, cree. No creo, Dios dice, no creas. Un día te darás cuenta que esto era verdad. Así que hay gente, hermano, que ellos piensan que Dios tiene que aparecérseles, revelárseles, hablarles, sanarles, hacerle cantidad de cosas para convencerlo. Pero esa persona no se ha dado cuenta que Dios sin él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada ni nadie, hermano. Nada ni nadie somos nosotros. Él sigue siendo Dios, aunque alguien no le quiera alabar en esta mañana. Si alguien nos quiere decir gloria a Dios, no se preocupe, Él sigue siendo Dios. Vea, gracias a estas muchachas tienen una voz hermosa. Amén. Cantan bonito, gracias a Dios. Pero si ellos no quisieran cantar, Dios sigue siendo Dios. Y Dios tiene ángeles que ni se le suben ni se le bajan una nota. Ni una corchea, ni una fusa, ni una semifusa, ninguna nota musical, ni se suben ni se bajan y le cantan a Dios día y noche. Hermano, nosotros a veces somos más atrevidos de lo que debemos ser para con Dios. Amén. Así que Tomás dijo, Señor, si yo no meto mi dedo allá, y Jesús lo llamó aparte y le dijo, Tomás, venga. Meta aquí la mano, meta su dedo aquí, venga, mire mi costado. Y luego Jesús le dio su dosis y le dijo, Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Amén. Así que Jesús recriminó la actitud de Tomás, hermano. Jesús cuestionó a Tomás y le recriminó a Tomás su actitud y su comportamiento y le dijo, Tomás, no debe ser así. Bienaventurados los que sin ver pueden creer. Y qué bueno, hermano, en esta mañana usted y yo no necesitamos ver a Dios, pero creemos en Dios. No necesitamos que Dios haga algo, pero confiamos en Dios. Yo no necesito si Dios me sana, no me sana. No, yo sé que Él es Dios y yo sé que Él es bueno. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Él es bueno. Siempre bueno.
todo el tiempo es bueno. No me sanó, Él es bueno. Amén. Hermanos, Jesús cuestionó la fe de Tomás. Jesús también se admiró de los hombres y mujeres de fe. Así que Jesús sanó a una mujer un día y Jesús se admiró de la fe de esa mujer. Una mujer, Jesús le dijo, ella le pidió a Jesús un milagro y Jesús le dijo, mujer, yo solo he venido a los hijos de la casa de Israel. Yo tengo un plan con ellos. Y ella le dijo esto: Jesús, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Sabe qué le dijo esa mujer a Jesús? Jesús, yo no me consideres como una mujer digna, ni hija tuya. No me consideres así. Pero Señor, los perros, los perrillos, ellos comen de la comida que dejan caer sus amos. Entonces ella le dijo, considérame así. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Mujer, tu fe me sorprende. Tu fe me sorprende, mujer. Eres una mujer de fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y Jesús hizo el milagro que ella necesitaba. Hermanos, Jesús admira la gente de fe. Los cristianos de fe son una bendición, hermano, porque cada que un cristiano de fe abre su boca, inspira, motiva, invita, impregna. Una persona que habla con alguien de fe es una persona que dice, wow, qué fe la suya, qué seguridad. Ore por mí, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero que me lleve, yo quiero que usted hable conmigo, hermano, porque la gente de fe impacta. Pero la fe no consiste solo en creer, en decir yo creo. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. A mí hay gente que me dice, pastor, yo creo en Dios. Y la gente dice, Diosito lindo, así le dicen a uno. Pero no, su vida no, ellos dicen, pero no viven. Es que yo no puedo decirle a alguien que le amo, pero no demostrarlo. Es que si yo amo, yo lo demuestro. Hermano, cuando uno ama a alguien, quiere estar cerca de ese ser amado, ¿verdad? Cuando uno ama, uno quiere estar cerca de ese ser amado. Y uno puede decir que amo a Dios, pero no lo adoro, no le busco, no vengo a la iglesia. No, eso es un poco contradictorio. Amén. Porque si yo amo, hermanos, ya hemos hablado algunas veces de eso. Pero hermano, uno enamorado, uno se tira por donde sea con tal de ver a ese ser amado. ¿Verdad que sí? Uno camina, yo no sé cuántos conmigo caminaron para ir a encontrarme con la novia. Yo, y hasta caminaba por un sector que nada bueno era. No entremos en detalles. Pero de verdad, un día me iban hasta a atracar en un sector y yo por llegar más rápido me metí por ahí. Se paró allá el que me iba a atracar y se me vino de frente. Yo estaba tan asustado, pero dije, si corro me atraca y me va a hacer algo. Así que me fui mirándolo serio y caminé de frente. Y él me vio tan decidido que prefirió, pero se vino también de frente. Pero sabe, uno hace cosas, hermano, cuando uno está enamorado. Así que yo no puedo decir que yo amo a Dios y no me motiva a venir aquí. Eso es raro. Eso es una fe extraña, porque hermano, la fe me lleva a mí a creerle a Él. Y en la Biblia hay hombres que dijeron, Señor, yo prefiero un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Y un hombre dijo, yo escogería, él no dijo entrar, él dijo, yo escogería estar a la puerta, que me dejaran afuera. Yo escogería un día poder estar allá a la puerta, que me dejaran afuera y no tener 1000 días fuera de tus atrios, Señor. Hermano,
la fe es algo que hay que hacerlo crecer, porque la fe lo hace a usted creerle a Dios, la fe lo hace venir a los cultos, la fe lo hace cantar, la fe lo hace adorar, la fe lo hace darle a Dios el primer lugar. Gloria al nombre de Jesús. La fe nos hace, hermano, no decir yo tengo que ver para creer, no, la fe nos hace creer a nosotros, y los que creemos vemos. Mire, los que hemos creído en Dios, hemos visto los milagros de Dios, aleluya. Oh hermano, los que le creemos a Dios, hemos visto a Dios sanar, hacer milagros, cambiar nuestra vida, guardar nuestros hijos, bendecirnos, ayudarnos. Los que le creemos a Dios, hemos visto cosas maravillosas de Dios. Pero hay que creerle a Dios, no ver para creer, crea para que vea. En los hijos de Dios no nos preocupa tanto ver para creer, creemos y vemos. Amén. La Biblia no dice, hermano, la Biblia no dice que las señales van delante de nosotros y estas señales seguirán a los que creen. Así que el orden es creer, y las señales, los milagros, los prodigios de Dios, usted los va a ver. Pero hermano, primero créale a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hermano, el propósito de la fe, y yo quiero que usted esto ojalá lo aprenda hoy de memoria. El propósito de la fe es llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Efesios dijo, hasta que todos lleguemos. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, le dijo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. El propósito de la fe en un cristiano es no dejarlo un cristiano aprendiz toda la vida. Es no dejarlo a un cristiano repitiendo los primeros años toda la vida. No, el propósito de la fe es llevar a un cristiano a un nivel de madurez que ese cristiano dice, Dios lo dijo, yo lo creo. Eso no se discute, Dios lo dijo, yo lo creo. Hermano, hay una historia muy bonita de un niño que el profesor le dijo, estando dando una clase y tratando de cuestionar la fe, el profesor dijo, y que la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás. Y se paró un niño cristiano allá y le dijo, profesor, yo creo eso. Es más, profesor, si Dios me dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo también le creo. Amén, hermano, eso parece increíble, pero es que hermano, creer en Dios es lo que usted puede hacer sin ponerse a discutir y a llevarnos a otros nivel. No, créale a Dios, hermano. Lo que Dios dice en su palabra, créaselo. Amén. Es que no le estamos diciendo créale al hombre, no le estamos invitando a creer al hombre, le estamos invitando a que crea en Jesucristo, aleluya. Hermano, la fe no se coloca en los hombres, la fe no se coloca en los líderes, la fe se coloca en el Señor Jesucristo, aleluya. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Gloria al nombre de Jesús. Esta mañana dígale al Señor, aumenta mi fe, Señor. Pero el propósito de la fe es que un cristiano crea que lo mejor es venir al culto. El propósito de la fe es llevar a un cristiano que crea y entienda que si Dios ocupa el primer lugar en tu vida, tú ganas. El propósito de la fe es llevarnos a nosotros a creer que nuestra eternidad en Dios está segura, que Él es nuestro amigo, compañero, Padre, Señor, dueño de todo. Pero eso solo es posible por la fe. Amén. Y hermano, si no lo entendemos así, nosotros vamos a quedarnos toda la vida tratando de ver para creer. ¿Usted sabe cuántos actuamos como Tomás? Nosotros creemos que Tomás solo hubo un Tomás. No, muchos de nosotros continuamente le estamos diciendo palabras más, palabras menos, parecido a Tomás. Nuestros actos, nuestros hechos, nuestras desobediencias, nuestro no compromiso, nuestra no entrega total, estamos haciendo lo de Tomás. Pero qué bueno en esta mañana, hermano, confiar en Él.
Gloria a Dios. Creerle al Señor. Gloria a Dios. La palabra fe, hermano, la fe es convicción. Hermano, la fe, amigo, la fe es certeza. ¿Sabe por qué mucha gente tarda tanto tiempo para entregar su vida a Dios? Porque no tienen fe. Si usted tuviera fe, ya le hubiera entregado la vida a Dios. ¿Sabe por qué hay cristianos que les cuesta tanto consagrarse a Dios? Porque les falta fe. ¿Sabe por qué hay cristianos que les cuesta tanto comprometerse al 100% con Dios? Porque les falta fe. ¿Sabe por qué hay cristianos que suben y bajan? Por falta de fe. Así que, hermanos, es importante entender la fe. Y la fe es certeza, la fe es convicción, la fe es seguridad. Yo le creo a Dios lo que Dios ha dicho. Amén. Y yo no sé cuántos en esta mañana le creen a Dios lo que Dios ha dicho. Aleluya. Jóvenes, yo invito a la juventud que está acá. Yo quiero invitar a los jóvenes. Tú ganas si le crees a Dios. Tú ganas. Y yo le decía esta mañana a los muchachos, teníamos un bonito grupo aquí de jóvenes en el culto en Papiamén. Yo les decía, ustedes son los que ganan si le creen a Dios. Son ustedes. Porque su mañana en Dios será una bendición. Pero el que no le cree a Dios tendrá que chocarse y darse cuenta que se equivocó. Creerle a Dios tiene gran valor y gran sentido, hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. La Biblia, hermanos, en el pasaje que leíamos en el capítulo 10, verso 39, hay dos declaraciones muy importantes en este versículo. Hay dos declaraciones muy importantes. La primera es: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Escuche eso. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Así que, ¿qué me hace que yo no retroceda? La fe. Pero luego el escritor dijo, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que él dijo, no solo no retrocedemos, sino que por el contrario nuestra fe es tan fuerte que nos paramos firmes porque sabemos que en Dios y nuestra fe puesta en Él tendremos salvación y tendremos vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. No somos de los que retrocedemos. Ese pasaje fue escrito en un momento en que la iglesia estaba siendo perseguida. Había persecución terrible. Hermanos, cuando uno lee la Biblia es importante tratar de ubicarse en el tiempo. A veces uno lee un pasaje y uno cree que no, ubícate en el tiempo, porque cuando dicen no somos de los que retrocedemos, no nos estaba diciendo algo solo por darnos ánimo. No, ellos estaban viviendo una persecución terrible. Una persecución de muerte, una persecución que negaban la fe o los quemaban o morían sus familias. Pero ellos dijeron, no somos de los que retrocedemos, sino que seguimos hasta el final para preservación del alma. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, qué bueno que usted en esta mañana, aunque no haya persecución, aunque no vivamos esos momentos que ellos vivieron, pero que usted diga, yo no retrocedo, yo sigo hasta el final, hasta la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Qué bueno, cristianos que se determinan a quedarse con Dios hasta el final. Amén. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, nos quedaremos hasta el día del galardón.